Edifiquemos, constructores de vidas, constructores de generaciones, constructores de reino. Con los pastores Manuel y Oneida. Qué bendición el poder compartir la palabra de Dios. Hoy continuaremos reflexionando en el pasaje de la Escritura de Juan 15. Le recordamos tener a mano su Biblia, un cuaderno, lápiz para sus anotaciones. Abramos nuestra Biblia, pastor, en el pasaje que hoy continuaremos estudiando en el Evangelio de Juan 15. Les sugiero escuchar las ediciones anteriores a esta para una mayor comprensión de esta edición de hoy en nuestro programa Edifiquemos, pastor. Dios es el especialista en relaciones. No se puede establecer nada con Él, ni entre nosotros los seres humanos, si no hay una relación. Jesús hace una comparación que define cómo debía ser esa relación de sus discípulos con Él y con Dios Padre. Todo eso que Jesús les está diciendo en ese momento, en Juan capítulo 15, iba a ser un proceso, un asimilar gradualmente en sus corazones y en sus mentes. Dios debían saber qué clase de relación Jesús y Dios Padre esperaban de ellos como discípulos. Entonces, pastor, continuamos haciéndonos esa pregunta retórica, reflexiva. ¿Qué clase de relación tenemos con Dios? Para que exista una relación o conexión, se necesita por lo menos dos partes. Jesús dijo, permanezcan en mí. Permanencia equivale a pertenencia. Permanecer está implicando que la palabra de Dios debe estar en el pámpano, discípulo o discípulo. No podemos permanecer en algo que no tenemos o no sabemos o desconocemos. Jesús dijo, permanezcan en mis palabras. Las palabras que Jesús hablaba eran las mismas sagradas escrituras. Entonces, pastor, ¿quién puede ser discípulo o discípula de Jesús, que es la vid verdadera? Solo aquel o aquella que ha creído en Jesús y le ha recibido en su corazón como Salvador y Señor de su vida. ¿Qué implica ser discípulo o discípula de Jesús, pastor? Número 1, implica permanecer en Él. Número 2, implica que el discípulo o discípula sabe qué significa ser discípulo o discípula y lo pone por obra. También, número 3, es ir en pos de Jesús, el Mesías, el Maestro, lo cual implica negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día y seguirle. El pámpano, discípulo o discípula, no debe estar cerca, sino pegado siempre a Jesús, la vid verdadera. Solo los hijos o hijas de Dios pueden ser pámpanos, discípulos o discípulas de Jesús, la vid verdadera. Allí en Juan 15:9, que nos hemos estado enfocando en lo que Jesús expresó a sus pámpanos, discípulos, discípulas. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí Jesús les está expresando a sus pámpanos, discípulos, discípulas, que los ama, pastor, y los ama como el Padre lo ha amado a él. La palabra como que aparece en este texto, pastora, gramaticalmente es un adverbio de comparación, estableciendo en este caso una relación de semejanza. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Por eso reflexionemos con esta pregunta. ¿Quién más que el Padre Labrador, nuestro Dios eterno y creador, puede tener tan presente nuestras necesidades? Porque no importa la edad que tengamos o en qué etapa de nuestra vida estemos, tenemos la necesidad básica de ser amados, de que nos expresen y de expresar ese amor, ese afecto, pastor. Pastor, en toda la Escritura, o la Biblia, nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis del gran amor de Dios. Nos enseña cómo es ese amor. Y recalcamos, no el concepto equivocado, caricaturístico
híbrido, distorsionado, que el ser humano ha definido como amor. Entonces, pastor, cuando hablamos de amor, ¿qué significa amor? Amor es tener benevolencia o buena voluntad hacia las personas, es ser bondadoso, es ser bueno, solidario, afectuoso con las personas. Amor es deleitarse, es lo que genera satisfacción, placer, goce, agrado, dicha. Es un amor incondicional o amor ágape. Es como cuando decimos, ¿verdad?, que Dios no tiene amor. Dios es amor. Él es amor. Y el Espíritu Santo es responsable de llenar nuestro tanque emocional, ministrándonos día a día con su espíritu de adopción. Y nosotros, como pámpanos, discípulos y discípulas de Él, somos responsables, pastor, de permitirle al Espíritu Santo que lo haga para ser sanos y fuertes integralmente. Porque el amor de Dios nos da seguridad, nos da confianza. Dios es nuestra seguridad, es nuestra confianza sobre el pasado, sobre el presente y también sobre el futuro, pastor. En Juan 15:9 nos habla del vacío emocional que necesita ser llenado como hijos e hijas, pámpanos, discípulos o discípulas de Jesús. En toda relación, el amor no es autosostenible, hay que alimentarlo y eso solo es posible permaneciendo pegado a la vid verdadera, permaneciendo pegados a Jesús en esa conexión o relación divina como pámpanos, discípulos o discípulas de Jesús. Es que en toda relación el amor no es autosostenible, hay que alimentarlo. Por eso Jesús establece la dimensión o el parámetro de anchura, longitud, profundidad y altura de su amor hacia sus discípulos y discípulas, pastor. Ok, número 1. Debemos conocer correctamente el amor de Dios. Número 2. Debemos tener una comprensión correcta de la dimensión del amor de Dios, pastora. Número 3. Debemos estar arraigados correctamente en ese amor, en el amor de Dios. Número 4. Debemos estar cimentados correctamente en ese amor, en el amor de Dios. El amor de Dios está trabajando en nuestro ser interior, colocando una base de acuerdo al propósito, llamado y plan de Dios para nuestra vida, como pámpanos, discípulos y discípulas que somos. Por eso amamos de la misma manera en que hemos sido amados y debemos pasar todo por el tamiz o el filtro de Dios, que es 1 Corintios 13, para saber si ese amor es genuino y divino. Por eso ya iniciamos el estudio de cada una de estas características del amor, según 1 Corintios 13, en los idiomas originales del texto, griego y hebreo. Hemos estudiado en los programas anteriores a las primeras 8 características del amor de Dios. Número 1, es sufrido. Número 2, es benigno. Número 3, no es jactancioso. Número 4, no tiene envidia. En el programa anterior estudiamos que el amor de Dios, el amor verdadero, tiene una 5ª característica. Esa característica es que no se envanece, pastor. Ahora, ¿qué significa que no se envanece? Ok. Hacer que una persona adquiera un sentimiento de orgullo es envanecerse y superioridad frente a los demás y los trate de un modo despectivo y desconsiderado. Lo contrario, envanecerse es ser humilde, manso de corazón. A Dios no tenemos que pincharle el globo porque el humo no se le sube a la cabeza, tratándonos despectivamente y desconsiderablemente. Quiere decir entonces que el amor de Dios es el amor verdadero. Y también esto nos lleva a una 6ª característica, que no hace nada indebido.
¿Qué nos puede decir con esto, pastor? Estamos viviendo los tiempos peligrosos que el apóstol Pablo advierte, pastora, en su segunda carta al pastor Timoteo. Los tiempos cambian, pero Dios y su palabra no cambian. Su verdad es absoluta. La verdad de Dios no es relativa. Y entiéndase por relativa que no cambia según la época. No se acomoda a conveniencias o gustos personales o colectivos, ni tampoco su amor. Todo en Dios es eterno. Por eso lo injusto e inapropiado, moral y espiritualmente, en lo mental, emocional y físicamente, desde el principio de todo lo creado, seguirá siendo, pastora, injusto e inapropiado, moral y espiritualmente, en lo mental, en lo emocional y físicamente hasta la eternidad. Aquí y hasta el último rincón del universo. Quiere decir entonces, pastor, que el amor de Dios también no es rudo, tiene tacto para tratar a los demás. No es una rudeza que apunta a la violencia verbal o en lo emocional, mental y esa violencia física también. Ponga atención a esto. Si alguien dentro o fuera del cuerpo de Cristo, los llamados iglesia del Señor, o alguien que dice ser cristiano, o alguien no cristiano, nos propone algo en nombre del amor de Dios o diciéndonos que es amor de Dios, no le creamos. Ese no es amor de Dios, porque Dios jamás apoyará ni estará del lado de la injusticia o de lo inapropiado, moral, espiritual y en lo mental, emocional y físicamente, pastor. El amor de Dios, el amor verdadero, tiene una séptima característica. No busca lo suyo. O sea, no es egoísta. En Dios no hay lugar para el egoísmo. El amor de Dios, el amor verdadero, también tiene una octava característica. No se irritará. Dios no responde con arrebatos, con explosiones emocionales. No es quisquilloso. No pierde el control emocional. Pastor, el saber y comprender sobre este gran amor que Dios nos ofrece definitivamente rompe cualquier esquema que nos ha tenido presos, cautivos en nuestra mente e inunda nuestro tanque espiritual, moral, pero también psicoemocional en nuestro ser interior. Por eso Dios, pastor, espera establecer con nosotros, sus hijos e hijas, sus pámpanos, discípulos y discípulas, una relación verdadera, la cual debe ser correcta, personal, permanente y profunda. Hoy continuaremos estudiando y reflexionando en Juan capítulo 15, versículo 9, y en lo que dice también en 1 Corintios 13, 5 y 6. Dice: como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Ahora, leamos Corintios 13, 5 y 6. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cómo dice aquí que es ese amor de Dios? No guarda rencor hacia usted, no se goza de la injusticia hacia usted. Entonces, estudiemos en este nuevo bloque de características del amor de Dios, el amor verdadero. Y la novena característica es que no guarda rencor. Ahora, pastor, ¿qué significa eso de que no guarda rencor? Guardar significa hacer inventario, estimar, atribuir, inculpar, tener por cierto, considerar, tomar en cuenta, pensar. Guardar también en el hebreo significa cercar alrededor como con espinos. Generalmente proteger, cuidar, atesorar, mantener, velar, reservar. Cuando definimos la palabra rencor es sin valor,
depravado, injurioso, pestilente, daño, malo, es algo rancio, estallido de pasión, ardor, cólera, enojo, furia, indignación, ira, insolencia. Todo este significado, lo que implica esta frase, no guardar rencor, nos está indicando que el amor verdadero, el amor de Dios, no guarda rencor. Eso quiere decir que no estará inculpando, atesorando, atribuyendo, tomando en cuenta, no estará pensando ni cuidando, no mantendrá un inventario de todo lo malo, de los pecados o errores de intención o de omisión o de acción cometidos hacia Él o hacia nuestro prójimo. El Señor no lo guardará. No guardará todo aquello de lo que nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón para no continuar en ellos. A partir del arrepentimiento verdadero, óigame, es borrón y cuenta nueva. Nos ha perdonado. Dios en su amor, en este caso, no guarda para no dejar que crezca el rencor. El rencor es algo sin valor. Entonces, hagámonos esta pregunta todos. ¿Por qué le damos valor al rencor, pastor? Permitiéndole espacio, tiempo y control de nuestra vida. Dios desecha el rencor porque es algo depravado, injurioso, pestilente, causa daño, es malo. Y hay algo interesante que en su significado etimológico de rencor es algo que está rancio, es algo que es inservible. Es un estallido de pasión, ardor, cólera, enojo, furia, indignación, insolencia, ira. Es algo interno que le expresamos externamente. Se ve reflejado el rencor en las actitudes, en las palabras y en las acciones. Llama nuestra atención una de las connotaciones de la palabra rencor, la cual es ser injurioso. Un injurioso es aquel que injuria, que ofende, que causa descrédito o atenta contra la buena reputación, fama, honor, buen nombre, dignidad o estima de alguien. Entonces Dios en su amor, pastor, no guarda rencor, porque Él no ofende, no desacredita, no atenta contra la buena reputación, fama, honor, el buen nombre, la dignidad o estima de alguien, porque solo un rencoroso hace esto. Leamos lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, pastor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es aquí, pastor, la importancia de tener una relación con el Padre Labrador. Esa relación personal, profunda y permanente. Y así conocerle a Él como hijos e hijas de Dios que somos, como pámpanos, discípulos y discípulas. Y estar en ese proceso del día a día. ¿Y cómo hacemos este proceso, pastor? Introspección, que es itbodedut, y eso es cada día, hacer introspección. Arrepentimiento, que también es cada día, es la palabra teshuvah, esto es hebreo. Rectificación, que es cada día, es la palabra tikkun. Y compromiso, que es la palabra ketuvah. Quiere decir entonces, pastor, que si vivimos en este proceso, vamos a experimentar el perdón del Padre Labrador por medio de lo que Jesús, el Mesías, nuestro Salvador y Señor, que es la vid verdadera, ya hizo por nosotros en la cruz. Estaremos limpios. No hay nada que pueda estar guardado, pastor, en nuestra contra.
Leamos en Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10 y del 2 del 1 al 6, pastor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, el Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, pastora. Entonces el amor de Dios no es un amor rancio. El amor de Dios es borrón y cuenta nueva. Pero también el amor, pastor, tiene una décima característica. Ese amor verdadero no se goza de la injusticia. ¿Y qué nos está diciendo cuando dice no se goza de la injusticia, pastor? Ok, definimos la palabra gozar, es estar alegre, feliz, calmadamente, gozoso, bendición. Injusticia es una injusticia legal, moralmente, maldad, de carácter, vida o acción, iniquidad, malo, agravio. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de desprecio por las leyes, las cuales implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley. Esto es anarquía, camino torcido o desvío del camino correcto. Quiere decir entonces que el amor de Dios, el verdadero amor, no se alegra ni levemente, pastor, no disfruta, no considera una bendición la injusticia en asuntos legales o asuntos comunes que le suceda a ningún ser humano, a su creación. No aplaude o celebra o participa en el desprecio por las leyes humanas en lo ético y moral, acorde a las leyes morales y espirituales de Dios. Dice no al irrespeto y a la no sujeción a la autoridad o a la ley. No participa en la anarquía, en el camino torcido o desvío del camino correcto. Y ojo con esto, sin acepción de personas. No importa si es de un determinado color de piel o su capacidad intelectual, o si es rico o pobre, si tiene o no preparación académica, si es influyente o no es influyente. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9, pastor. Vamos a la palabra. Más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Es que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie en el universo
en las naciones, en los gobiernos, ni en la familia. No hace ni es cómplice de la injusticia. Ahora, Dios espera establecer con nosotros, sus hijos e hijas, sus discípulos o discípulas, una relación verdadera, pastora, la cual debe ser correcta, personal, permanente y profunda. En este momento, le invitamos a unirse en oración con nosotros. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, gracias por amarnos, no por lo que hacemos, sino por amarnos por quienes somos, tus criaturas, tus hijos y tus hijas, por darnos una nueva y eterna oportunidad a través de nuestro amado Jesús, nuestro Salvador y Señor, por amarnos incondicionalmente en la medida en que nosotros lo necesitamos, por darnos protección y provisión y ser nuestra seguridad en todo tiempo, situación y condición que estemos atravesando, haciéndonos saludables y estables en lo espiritual, en lo moral, en lo mental, en lo emocional y también físicamente, en cada escenario de nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por amarnos tanto, por no escatimar precio a pagar por nosotros y estar dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos para nuestro bien, según tu propósito, tu llamado y tu plan para nosotros. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Hemos llegado al final del programa de hoy. Dios mediante, continuaremos compartiendo otra edición del programa Edifiquemos. Que el Señor te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, y su nombre esté sobre ti y Él te bendecirá. Dios te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén. Conéctate con nosotros en Instagram, Facebook y YouTube como Igle Cuadra.